pues estamos en momentos en los cuales el ánimo sufre el torpedeo de tanta información, de tantas cosas negativas. Hay muchas personas que se quejan y que hablan y que algunos dicen, ya no quiero saber nada, no quiero escuchar, todo es negativo, todos son problemas, hay pocas cosas positivas, las cosas positivas no las destacan, solo las negativas. En fin, hay un ánimo y un impacto por todos los hechos, la información, lo que se está viviendo a nivel mundial y desde luego a nivel de nuestro país. ¿Qué tanto afecta esto la salud mental? ¿Qué tanto perfila o modela nuestro ánimo para seguir adelante en la vida cotidiana? Bueno, pues hemos recurrido y le hemos pedido que nos dé sus palabras el doctor Ernesto Lamoglia. Él es médico, psiquiatra y criminólogo. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo está? Bien, Ernesto. O nos podemos hablar de tú. A mí me cuesta un poco de trabajo, pero... De tú, digo, pues que Ernesto, nomás eso faltaba. ¿Cómo Okay. estás? Pues con un poquito de calor. Sí, La realidad es que andaba yo en camiseta, pero no me atrevía a presentarme así. Me tuve que poner mi camisa de un cierto color, pero sí, la verdad es que me da envidia tu camisa de manga corta, muy fresca, blanca, y quizá allá en Zapopan está haciendo un calor que ya estás acostumbrado. Aquí sí hemos estado padeciendo una ola de calor un poquito irregular para nuestras condiciones generales. Así Pero es, mira, así es. quisiera decirte y decirle al público que generosamente nos escucha, algunos aspectos muy sencillos, pero sumamente sencillos, de la rama más humilde, más simple, más sencilla y más de sentido común de la medicina interna, que es la psiquiatría. En primer lugar, tú y usaste un término correcto, la salud mental. ¿Cómo podemos definir simplemente la salud mental de una persona? Y de veras son aspectos muy simplistas. Una persona que tiene salud mental es una persona que vive de acuerdo con la realidad aquí y ahora y que es funcional para sí mismo, para la familia y para la sociedad. ¿Qué pasa cuando una persona, en lugar de ser así y estar en sano juicio y tener salud mental, le da crédito a su mente? Cuando una persona, en lugar de darle crédito a la realidad aquí y ahora, le da crédito a lo que piensa, pues obviamente puede llegar a tener un trastorno mental. No estoy hablando de una enfermedad mental, que esa es otra cosa que estudia la patología. Pero en la salud mental comunitaria lo importante es que las personas traten de estar de acuerdo con la realidad. El 90 o más, 95% de las personas que yo veo desde hace 55 años, o que quizá ven otros especialistas en las ciencias de la conducta o las neurociencias, como le llaman pomposamente el día de hoy, llegan a un consultorio por lo que piensan, no por lo que está viviendo realmente. Cuando yo le pregunto a una persona, oiga, ¿cómo se ha sentido? Me contestan lo que están pensando. Es que yo creo esto, yo creo aquello, yo pienso aquello. Le digo, no le estoy preguntando para nada qué se le ocurre pensar o qué se le ocurre creer. ¿Qué está pasándole? ¿Qué está pasando en su vida el día de hoy? Y si quiere, nos referimos posteriormente a su historia de vida para hacer lo que se llama una historia médica. Pero el día de hoy, ¿qué siente, qué piensa y cómo está? Y la realidad es que no me contestan, no saben. Si yo le digo a una persona qué piensa, perdón, qué siente, me contesta qué piensa. Es que yo creo que es el que... Entonces, una de las cosas que tenemos que advertir en situaciones con las que está viviendo el país el día de hoy es no suponer, no entrar en conjeturas
no hacerse realmente ideas que no son y apegarse concretamente a la realidad aquí y ahora. Un ejemplo maravilloso de esa salud mental, y mire que a mí me sorprendió cuando lo empecé a escuchar, es la forma en que maneja la problemática, cuando menos, en la conferencia mañanera, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con una serenidad y paciencia. Y claro, cuando le preguntaron que quiénes eran sus personajes predilectos, ya digo, uno de ellos era Calimán. Pero ¿qué es esto? El ejemplo que da la presidenta es esto. No vamos a especular nada de lo que está sucediendo en la actualidad en el país o en el mundo. Vamos a esperar conocer la realidad de los acontecimientos a través de la investigación que nos permita conocer, saber fehacientemente qué sucede, qué sucedió, y podemos también, como no, trazar algunas estrategias de pensamiento y suposición de acuerdo con algunas cosas que se llaman hipótesis. Esto de suponer es quizá el peor de las situaciones de la comunicación humana. Si yo supongo que tú crees lo que yo imagino que crees, no va a haber comunicación, Julio. Si yo supongo que los demás están pensando de una manera diferente y están equivocados y que el que tiene razón soy yo, no va a haber comunicación. Si yo supongo que todos los demás tienen razón y yo no, no va a haber comunicación. Y esto es uno de los principios para que se pierda lo que se llama sentido comunitario, que es una de las bases fundamentales de la higiene mental de la comunidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si los sábados por la tarde aquí junto a la casa yo escucho música, una música que además a mí no me gusta, no me gusta la cumbia, no me gusta esas porquerías porque soy fanático de la música frantillana, yo creo que está viendo una fiesta, creo que está viendo una pachanga. Si dejo que mi mente siga pensando, voy a pensar que se van a emborrachar y que van a salir así buscando. Y lo más probable es que la gente esté sentada platicando, conversando y con un tocadiscos o lo que sea puesto. Pero si yo supongo qué pasa, voy a estar totalmente equivocado, y si digo creyendo en lo que mi mente me genera, me voy a sentir con malestar. Lo contrario al malestar, malestar es bienestar. Ese estado de bienestar se refleja también y nos muestra lo que es la salud mental de un individuo en dos simples características muy fáciles de observar en los demás y en uno mismo. Esas dos características que tú puedes advertir en cualquier persona, en tus entrevistados, tus amigos o conocidos, las personas que ves en todo lo que sabes y conoces. Hay dos características exclusivas que nos dan un alto índice de certidumbre para determinar si una persona tiene salud mental. Una es percibir al individuo con alegría de vivir y contento consigo mismo. Una de las cosas que más me sorprendió desde hace muchísimos años, cuando yo tuve la oportunidad de conversar por primera vez con Andrés Manuel López Obrador, y conversamos ampliamente en una comida que tuvimos con el editor de Grijalbo hace muchos años. Porque yo viví en Tabasco 3 años en la Chontalpa, ahí está mi servicio social en Paraíso, Tabasco. Pescaba yo los sábados en Dos Bocas y pues, conozco muy bien la región y además la recorría a caballo, en lancha, en motocicleta y lo que se podía, porque
no había muchas vías de comunicación entonces. Entonces tuvimos una larga conversación de todo lo que habíamos compartido en esa región con años de diferencia. Él jamás mostró un rostro de enojo, un rostro de aburrimiento o de hartazgo. Estuvo siempre muy cordial, muy dispuesto a escuchar, a conversar y a transmitir sus experiencias. Años después, ya en las campañas, cuando íbamos a la calle San Luis Potosí y Córdoba, a mí me tocaba a veces sentarme junto de él cuando estábamos hablando sobre la República Amorosa y algunas cosas que eran muy controvertidas, pues porque en términos generales el ciudadano iba a ser muy difícil que entendiera esto, que ya había sido una propuesta en alguna cartilla que hizo un ciudadano extraordinario hace muchos años. Y el único cambio de humor que yo veía cuando lo cuestionaban o yo me oponía a algunas ideas que él presentaba con algunas razones tan simples como las que estoy dando, lo único que conseguía de cambio de humor es que se carcajeara de mí o de lo que yo estaba diciendo, porque no estaba hablando de mí. Era un hombre profundamente respetuoso, cariñoso y afectuoso con todos, no quiero decir que hubiera sido así exclusivamente. Entonces, cuando una persona vive de acuerdo con la realidad aquí y ahora, cuando deja de darle crédito a su mente, es decir, a lo que piensa, darle crédito a la mente es señalar que hay algo mucho más poderoso que la realidad, que yo y que la verdad, y que me lo genera una partecita de mi cerebro que no pesa más de 30 gramos, que es donde radican las funciones mentales, y quizá otra parte donde radican algunas sensaciones como puede ser el hipotálamo. Claro. Para los que tienen las neurociencias, y ahora todo lo condicionan a las hormonas y todo es culpa del cortisol. Entonces, si además de eso yo encuentro con un individuo o un conjunto de individuos tiene alegría de vivir y contentamiento, pues pienso que estoy en una comunidad que tiene un cierto grado de salud mental, que tiene higiene mental, y tengo que tratar de desarrollar esa habilidad para integrarme y vincularme con otros que tienen eso que yo espero del otro. ¿Y qué pasa? En la actualidad, o quizás de hace muchos años, y eso yo lo he dicho varias veces, el problema de muchos mexicanos, o de muchas comunidades, mejor dicho, perdón, es que se ha perdido lo que llamamos en ciencias de la conducta el sentido comunitario. ¿Qué cosa es esto? Y yo les explicaba en algunos programas de radio que también es muy sencillo de entender si uno cursó hasta primero de secundaria. ¿Por qué? Porque en primero de secundaria le enseñan a los chamacos biología. Y en biología lo primero que te enseñan es qué es una célula. La célula es este organismo que es único y que tiene un núcleo, un protoplasma o citoplasma y una membrana. Y que dentro tiene varios organelos que constituyen bla, 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 bla. Y que puede ser que se convierta en un organismo vivo que sea unifuncional y autónomo. Por ejemplo, las amibas. Las amibas son unicelulares, se llaman protozoarios. Proto quiere decir que son muy anteriores a los animales. Protozoario es anterior a un animal. Y son organismos unicelulares y con todo y que son tan únicos, pueden joder y fregar si hay una disfunción en el huésped receptor de ese bichito. Lo mismo los tricocéfalos, las tricomonas, en fin. No, los tricocéfalos son un poco mayores. Ahora, Ernesto, un poco antes de que se nos agote el tiempo, déjame preguntarte, la política es, una de sus expresiones es insertar en la percepción de los votantes, de los ciudadanos, ciertas formas de especulación o de conjeturas. ¿Qué tanto el ejercicio de la política va en esa distorsión o en ese trastorno mental producido como lo que nos estás diciendo?
Mira, por supuesto que ahí es donde entra uno de los principales problemas que estamos viviendo el día de hoy. La distorsión de la información que se brinda a la comunidad para que se vea obligada a pensar de una manera determinada, para bien, para mal, y de acuerdo con las necesidades del aspecto político que queramos ver. Ahora, los que viven en una ideología progresista, o una idea de izquierda, o lo que es la oposición, y cada uno a través de una información perfectamente estructurada y dolosa que va dirigida a penetrar en la mente de los escuchas, de los lectores, de los televidentes, va a dirigir o condiciona el pensamiento y secundariamente la conducta de los seres humanos a quien va dirigido el mensaje. Eso ha pasado durante infinidad de tiempo, infinidad de siglos, pero en el momento en que crece la comunicación, como han crecido las redes sociales, esto es fundamental para alterar, para bien o para mal, para perjudicar o para volver a querer crear o recrear el sentido comunitario. Y esto es lo que está sucediendo el día de hoy y es peligrosísimo. Tú usaste un verbo, especular. Especular viene del latín speculo, espejo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando los conquistadores, depredadores o lo que sea llegaron a llevarse el oro de los indígenas prehispánicos, le daban espejitos porque brillaban. El regalar espejitos para comprar oro, eso es lo que es una especulación. Y de ahí derivan una cantidad de situaciones en la economía que tiene que ver con esto o en la información. Si nosotros estamos especulando, espejeando, estamos recibiendo espejitos para creer o hacernos creer que las cosas están bien o mal, entonces estamos deformando la idea que debe ser la idea natural de la realidad aquí y ahora. Y esto es lo más peligroso de lo que puede estar sucediendo el día de hoy. Yo he escuchado del día de ayer para acá 20 hipótesis, cuando menos, de lo que pasó con el asesinato de estos dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Que si era pareja, que si es celos, que si fue profesional, que si fue para intimidad, que es porque fue lo primero que hizo el embajador de Estados Unidos al llegar acá, que porque se reunió primero con los de la Iglesia Católica y que recuperaste. Pero una cosa espantosa de toda esa información lleva a la suposición y tiene un vacío mental que se llama desinformación, ignorancia, falta de educación, pues le llenan el cerebro a cualquiera de puras porquerías, como se llena el estómago y la naturaleza de pura comida chatarra y que nos va a enfermar tarde o temprano. Cuando la información, como en tu caso, es uno de los mejores ejemplos de la información y la comunicación en México, la comunicación es crítica, objetiva, discernitiva. Ahí uno puede creer o no creer en lo que dice tu programa, pero hay de dónde escoger lo que parezca de acuerdo con la realidad que yo vivo aquí y ahora a través de mis circunstancias. Sí. Eso es lo peligroso cuando hay los comentócratas de oposición y verdaderamente las rémoras, como por ahí anda una remorita que tiene ya 900,000 seguidores, pegado a un tiburón que se lo va a comer porque pues, no sabe con quién se ha metido, porque este chamaquito tiene 22 años, que es muy hábil, muy habilidoso, yo lo admiro, respeto, pero se le ocurrió quizá porque el segundo apellido del tiburón es tabasqueño, se le ocurrió pegarse ahí por el paisanaje, no sé por qué. Sí. Se lo va a comer este tiburón, pero al mismo tiempo se está comiendo también a muchos, haciéndoles creer que un ignorante del derecho constitucional y que lo único que trata de hacer es vengarse, desquitarse, sin tener una carrera judicial ni académica, ni ha publicado, ni ha hecho, ni nada,
va a ser realmente un individuo capaz de enjuiciar y de juzgar en una Suprema Corte. Y la gente lo cree. Me Sí, decía mi guía espiritual, yo voy a votar no sé qué número es. Y yo le dije, oye, padrino, estás bien equivocado, mira esto y esto y esto y esto. Fíjate bien, no solamente en el currículo que puede presentar o que están presentando, sino hasta en sus antecedentes familiares. Por ejemplo, yo ya tengo 2 personas por las cuales voy a votar, y uno de ellos es porque tiene un linaje familiar ujú, en la jurisprudencia extraordinario, no solamente porque es en el estado de Veracruz, sino porque desde su padre, que fue rector de la universidad, que fue director de la maestría en sociología, que fue una, una cantidad enorme de cosas, lo que hizo él, su tío, senador de la República, en fin, una larga trayectoria familiar que lo hace ahora tener una base sustantiva de un linaje judicial histórico familiar. Y otro que yo admiro profundamente, que tiene un historial extraordinario como académico, originario de Nayarit, con una carrera fabulosa, becado toda la vida, con posgrado en España, con posgrado en Italia, y de veras, con una sensibilidad como gran maestro de la Universidad Iberoamericana, y con especialista en derechos humanos y en derecho procesal constitucional, que aunque no haya tenido cargos públicos, que sí los ha tenido en parte, ha publicado y ha hecho publicaciones que han determinado cambios constitucionales en México y en otros países, pero que además los dos tienen una característica, no solamente la funcionalidad familiar, que es visible y conocible, la pueden reconocer, sino tienen alegría de vivir y contentamiento. A ujú. este segundo que te estoy hablando, nunca lo he visto tener cara de fo, como decía mi mamá, cuando un individuo ponía su carota sujeta para parecer que era fuerte, que era recio y que era valiente. Empezando por mi papá, ¿verdad? Mi papá era Oye, un Ernesto, vividor, ¿podemos saber los nombres de las personas a quienes te refieres? mandé. ¿Podemos saber los nombres de las personas a quien te refieres, como estos dos casos que estás Y como mencionando? no, Eh, uno de ellos es el doctor Luis Enrique Hernández Palacios Mirón, que además desde la dinastía Díaz Mirón para acá viene. Y el otro es el doctor Giovanni Azael Figueroa. Ujú, Yo sí voy a votar por ellos, porque por uno lo conozco desde niño. sí, Desde niño conozco a su familia. Su claro. padre incluso le dedicó un libro de poemas a mi mamá cuando eran solteros. Entonces, los conocemos de toda la vida y conozco. Y entonces, cuando tú conoces el linaje familiar, familiar auténtico, auténtico, repito, auténtico de un personaje, pues puedes saber mucho de lo que puede llegar a ser. Y el otro, su su carrera académica y su vida personal, porque la conozco perfectamente bien, porque he tenido la oportunidad de conocer la opinión de sus alumnos por generación. Bien. Y cuando un Es- alumno habla bien de un profesor y se entusiasma y lo promueve y sonríe cuando habla de él con entusiasmo, y veo lo que está haciendo en ese trabajo de ir casa por casa, como alguna vez lo hizo Claudia Sheinbaum, como alguna vez lo hizo Jesús cuando sacaba el periódico Regeneración e iban casa por casa. Cuando el trabajo comunal se nota y se ve porque las redes sociales lo permiten, entonces dices, caramba, pues aquí soy. Pero Ujú, cuando una rémora, que es un pececito, se le pega a un tiburón y anda así, no sabe, no se percata, y los idiotas que lo sigan tampoco, que se lo van a devorar el tiburón a la ballena a la que se pegó, y que hay que ver los antecedentes, aunque sean de paisanaje, para saber exactamente de quién están hablando, porque claro. no necesitamos venganzas en la Suprema Corte,
No necesitamos resentidos sociales en la Suprema Corte. Necesitamos servidores de la nación. Necesitamos justicia y paz del juzgador. Y necesitamos también que ese organismo y todo lo que dependa del Poder Judicial sirva para unirnos en un sentido comunitario que hemos perdido hace mucho tiempo por la división ideológica que nos han inducido a pensar y a creer. Los buenos y los malos, los negros y los blancos, las izquierdas y las derechas. Todos somos mexicanos y nunca más, como en este momento, tenemos que mantenernos unidos, pero verdaderamente unidos en el sentido comunitario. Yo quiero saber quién es mi vecino, quién es la gente que está en mi calle, quién es la gente que está en mi colonia, quién es el equipo humano al que yo debo pertenecer, en qué organismo debo estar, dónde deben estar mis pensamientos abocados a una realidad dentro de las necesidades de mi país el día de hoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca más en los últimos años el país ha estado tan necesitado de tener unidad. ¿Por qué? Porque tenemos mucho en contra. Y el himno nacional, aunque se ha hecho y se hizo para Antonio López de Santana, nos habla de unirnos ante el enemigo. Y ahorita no podemos pensar en un enemigo en particular. El enemigo, lo único que tenemos que hacer es saber que está allá. Que nosotros somos un país, que no somos nuestro enemigo, que no somos para nada el que quiere hacerles daño, sino que tenemos que reunirnos bajo una premisa. Mi patria es primero, mi país es primero, mi familia y mi gente son primero. Y en última instancia, egoístamente, solo por hoy, yo estoy primero. Porque para hacer algo tengo que estar vivo y estar bien y tener un mínimo de salud mental y funcional. Ernesto, muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Gracias y seguiremos atentos a lo que continúe en este escenario complicado, informativo, político, internacional y bueno, ya habrá oportunidad de volver a platicar. Por esta ocasión, muchas gracias, Ernesto. Julio, solamente me resta decir que las personas que acostumbran ver las redes sociales y sobre todo programas como el tuyo, se percaten de que quizá el único programa que es totalmente imparcial es el de Julio Astillero. Estimo y admiro mucho a los periodistas y a otras gentes, a un muchacho que es imitador de Pepe Gutiérrez Vigo, que fue que hasta se hace el pelo así, y son maravillosos y hablan extraordinariamente bien. A Fabricio Mejías lo amo, pero que la imparcialidad estricta está aquí. Aquí Gracias. Gracias, Ernesto. Eres muy amable con tus palabras. Seguimos en contacto. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Julio. Hasta pronto.